Buenos días, soy Álvaro Gallego, pertenezco al grupo Luengo 2 y el resto de integrantes del grupo son Ana Cáceres, Rocío López, María del Mar Alcaraz, María José Cifuentes y Ginés Gavarrón. Hemos trabajado el texto La educación como hecho de Luengo y vamos a proceder a su exposición. Todas las especies se adaptan al medio. Por el contrario, el ser humano es un ser vivo que es capaz de adaptar el medio a su necesidad en lugar de adaptarse ellos al medio. Nosotros no somos seres de naturaleza, porque la naturaleza tiene unos poderes muy limitados sobre nosotros. Nacemos con muy pocos instintos y somos muy dependientes entre nosotros. A diferencia de otros seres vivos, para vivir en el medio tenemos que aprender todo. No se transmite nada por los genes, ni vivimos en un medio natural. Todo lo contrario, vivimos en un medio cambiado por la cultura. Un ejemplo de ello sería los ojos. El color normal de ojos pertenece a la genética, mientras que el uso de lentillas de colores formaría parte de cultura. La socialización va asociada a la cultura y el instinto va asociado a la naturaleza. Luego hablaba de la educación y la cultura. Entendía que la educación se justifica en que debemos de recibir influencia de otros individuos para adoptar las características propias de lo humano, mientras que la cultura se considera inventada por el hombre para crear un medio adaptado a su necesidad que pasado el tiempo le permitirá entender su mundo. Además, destacamos que la educación persigue dar al individuo o dotarlo de algo que todavía no posee, tomando de influencia los ideales sociales, y que la educación usa la cultura como medio en el proceso de socialización. Hola, yo voy a hablar del ser humano como sujeto de la educación y el papel de la educación. Encontramos dos ámbitos de reflexión: la antropología científica, la cual estudia el proceso de humanización del individuo desde su origen hasta la formación de las especies, y por otro lado, la antropología pedagógica, la cual se encarga de estudiar la humanización interesada en los acontecimientos que hacen que el individuo se convierta en ser humano. En cuanto al desarrollo del ser humano ligado con el papel de la educación, el autor realiza un seguimiento, el cual dice que el desarrollo del organismo humano se empieza a formar en el seno de la madre antes del nacimiento. Después de nacer, la maduración y el aprendizaje hacen un papel importante. Los dos interactúan a través de la adquisición del lenguaje. Más tarde, en las primeras etapas del desarrollo, es importante la protección que inicia el proceso de humanización. De todo ello, la educación juega un papel fundamental y los procesos de aprendizaje se ven influenciados por el ambiente. Finalmente, destacamos que el ser humano necesita aprendizajes constantemente. El concepto clave del proceso de humanización es la educabilidad. Cuando hablamos de educabilidad nos referimos a la capacidad del ser humano de llevar a cabo nuevos aprendizajes, de modificar su conducta de conducir y de hacerse como persona en un proceso abierto. Existen tres propuestas generales en torno a la educabilidad, que son las siguientes. Optimismo pedagógico, el cual plantea que con un buen diseño educativo todo se puede aprender. Pesimismo pedagógico, defiende que la herencia es lo más importante para poder aprender. Y por último, realismo pedagógico, el cual cree en las posibilidades educativas del sujeto a pesar de las limitaciones personales. El hombre es un ser social por naturaleza. Podríamos decir que tiene necesidad de pertenencia. Existe pues una necesidad de transmisión, de influencia, que obliga al hombre a comunicarse sobre todo a través del lenguaje articulado o por cualquier otro medio como puede ser gestos, mímica, dibujos o un largo etcétera. Necesita tener contacto con los miembros de la misma especie, y existe una necesidad de relación que obliga al hombre a comunicarse transmitiendo información e influenciando y siendo influenciado. Un claro ejemplo de ello es el caso de Víctor. Víctor fue un chico que biológicamente era ser humano pero sin conducta humana, ya que no había recibido ni educación ni había tenido contacto con la gente de la misma especie, y por esto presentaba un comportamiento distinto. Bien, os cuento brevemente un poco de la historia de Víctor. Víctor fue un chico que apareció en el siglo XIX en Francia, en pleno bosque. Al no tener nociones de comunicación con el resto del mundo, decidieron llevarlo al Instituto Imperial de Sordomudos de París, donde se encontraba el prestigioso médico Jean Itard. El planteamiento de este médico consistió en trabajar con él la socialización y la comunicación fundamentalmente. Aunque Víctor nunca llegó a ser un hombre como el resto, sí que desarrolló ciertos aspectos humanos como el afecto hacia otras personas y señalar objetos para decir que los deseaba. Itard demostró por primera vez que el hombre, aun en las peores circunstancias, es capaz de aprender. Este caso respalda la afirmación de la educación es socialización, ya que se demostró que sin educación ni contacto, por mucho que presentemos los rasgos físicos del ser humano, presentamos comportamientos distintos.
He de decir que esto no es un caso aislado. A lo largo de la historia se han dado numerosos casos similares. Puesto que mis compañeros del grupo 1 han expuesto el vídeo de Víctor, nosotros vamos a mostraros un vídeo de Jenny. Una situación similar, pero en este caso dada a una chica. A continuación os muestro un vídeo muy breve que resume su historia. Ginny Wiley fue el nombre que se le dio a una niña salvaje rescatada en 1970 cuando contaba con 13 años de edad. Su caso fue estudiado por muchos de los psicólogos, lingüistas y científicos más relevantes de la época, ya que en el momento en que se la encontró la joven sufría severos retrasos en el desarrollo y no había aprendido a hablar. Aproximadamente cuando tenía 20 meses, su padre la encerró en una habitación a la que nadie más que él tenía acceso. A partir de este momento y hasta que fue rescatada, Ginny permaneció atada en casi todo momento a una pequeña silla, sin tener estímulos de ningún tipo y con los brazos y piernas totalmente inmovilizados. Estas condiciones durante sus primeros años de vida tuvieron como resultado que la niña no desarrollara sus capacidades cognitivas. Los trabajadores que estudiaron su caso lo vieron como una oportunidad para comprender más sobre la naturaleza del lenguaje, además de sobre la teoría del periodo crítico de aprendizaje, que dice que cada habilidad mental solo puede aprenderse en un momento de la vida determinado. Durante los años siguientes a su rescate, los científicos que trabajaron con ella consiguieron que desarrolló en gran medida algunas habilidades como la comunicación no verbal o la capacidad para relacionarse con otras personas de forma efectiva. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, nunca llegó a adquirir un primer idioma por completo. Podemos pensar que la especie humana en primera instancia reguló los aspectos más elementales de su evolución biológica, como puede ser la alimentación, la protección y la procreación, y posteriormente se preocupó de los aspectos sociales para mejorarlos, utilizando para ello la transmisión de las normas sociales mediante canales externos a los individuos. Por esto mismo, a los humanos desde que nacen se les induce para que se integren en la sociedad, aprendiendo e interiorizando los elementos que consideran básicos para formar parte de una comunidad. Por el contrario, los animales lo hacen a través de los mecanismos endógenos, es decir, nacen con ello interno o se origina en virtud de causas internas. Un claro ejemplo de esto es el caso de una manada de leones. En este caso, cuando el león líder localiza una camada de leones, la madre se encarga de cambiar a los cachorros de localización, ya que si el macho huele la camada, el instinto hace que mate a sus cachorros, a sus propios hijos, con tal de mantener él el liderazgo. Esta pauta se trata de una conducta instintiva, y no podemos opinar acerca de las acciones ya que no tienen connotación moral. Ahora vamos a hablar de la educación y de la socialización, que a pesar de ser procesos muy similares, presentan algunas diferencias. Las posibilidades educativas del sujeto no se encuentran en su configuración individual, sino en su ámbito social. A través de ella, un sujeto intenta modificar diversos comportamientos de otro gracias a la aportación de ciertos contenidos culturales, utilizando el lenguaje propio de los seres humanos. Este proceso no podría ser utilizado por los animales, ya que es el hombre el único ser vivo capaz de manejar el instrumento de forma correcta para la comunicación. Por otro lado, la socialización se refiere a los procesos por los cuales se adquieren determinados modos de comportamiento que son comunes a un grupo social concreto, haciendo que los sujetos se asemejen unos a otros en su forma de actuar. Se trata de hacer de la cultura algo propio. Es un proceso de aprendizaje y de adaptación social que tiene lugar de forma lenta y gradual, desde el momento de nacimiento. Ambos involucran un proceso de aprendizaje por parte de la persona, por tanto, ambos son fundamentales para la evolución del ser humano. Algunas de las características más relevantes en las que casi todos los expertos coinciden al intentar explicar el fenómeno de la socialización son las siguientes. La primera es que se trata de un proceso que dura toda la vida, aunque hay periodos en los que los cambios se producen con mayor intensidad, como por ejemplo en la infancia o la adolescencia. Por otro lado, se basa en la capacidad de relación social de los seres humanos. El sujeto se introduce y se adapta al grupo, perteneciendo a una colectividad. Como hemos comentado, el sujeto no nace social, sino con la capacidad de socializarse. También busca preservar un determinado sistema social a través de la interiorización de ciertos contenidos culturales. Y por último, consiste en la internalización de pautas y normas de convivencia, por las que el individuo se humaniza.
Existen dos tipos de socialización. Está la primaria, que se produce en las primeras fases de vida del individuo en el seno de su grupo familiar. Estas relaciones se basan en la afectividad y depende de la capacidad de aprendizaje del niño, que varía a lo largo de su desarrollo psicoevolutivo. Esta carga emocional permite al individuo adentrarse en un mundo que se le ofrece sin posibilidad de elección, ya que son los adultos los que modifican la personalidad y el comportamiento del menor, porque no interviene en la elección de su otro significante, se identifica con ellos casi automáticamente. Por otro lado, la secundaria, que aparece cuando se han consolidado los valores y aprendizajes del proceso anterior. Se lleva a cabo en esferas sociales distintas, como puede ser el colegio o a través de los medios de comunicación. Las líneas de demarcación de ambos procesos se van debilitando con el paso del tiempo, a causa de las transformaciones sociales que están ocurriendo en la configuración y el funcionamiento de la familia, como por ejemplo la reducción de número de miembros, el aumento de la estructura monoparental y la influencia de las nuevas tecnologías que van debilitando el lado afectivo de las relaciones personales. Tanto la escuela como la familia son los contextos que más influyen en la socialización. No obstante, los aprendizajes que se producen en el seno escolar no se asemejan al desarrollo natural del individuo, al ser conocimientos previamente planificados y asociados a la adquisición de destrezas de carácter general. Cabe destacar que en los centros educativos se amplían las relaciones de los niños con sus otros compañeros y otros adultos de fuera del contexto familiar, lo cual resulta beneficioso para la adquisición de otros valores y actitudes. Os voy a plantear una pregunta y es, para vosotros, ¿qué es la cultura? Os dejo 5 segundos para que lo penséis. Pues bien, la cultura es un conjunto de costumbres, normas, comportamientos, se transmite a través de la educación y se caracteriza a un determinado colectivo social. La cultura es inventada por el ser humano y hace modificaciones en el ambiente. Gracias a ello, el hombre se ha adaptado al ambiente. Dentro de la cultura está la cultura universalista y la cultura relativista. La cultura universalista es el conjunto de instrumentos y medios para satisfacer las necesidades del sujeto y tienden hacia algo duradero. Defienden que sus conceptos son válidos para cualquier tiempo. Por otro lado, está la cultura relativista, que a través de la asimilación y la imitación dentro del propio grupo se considera la cultura de cada comunidad como si fuese una isla cultural. Recordad, la cultura universalista es el conjunto de instrumentos y medios que satisfacen las necesidades del sujeto y tienden hacia algo duradero y que sus conceptos son válidos para cualquier tiempo. Y la cultura relativista es que a través de la asimilación y la imitación se considera la cultura de cada comunidad como si fuese una isla cultural. Posteriormente, Anders Erg hace una distinción entre estos dos conceptos. El primero vamos a tratar de democratización cultural y el segundo, democracia cultural. Democratización cultural es la parte de la existencia de una cultura, cuando la cultura oficial se pone al alcance de forma masiva, pierde su eficacia a través de los mecanismos. Es decir, la difusión de la cultura y el acceso a todos. La democracia cultural defiende la idea de vivir su vida y diseñar su propia cultura, a través de su actividad como persona, su creatividad y la participación en tareas sociales. Es decir, que cada persona vive y realice la cultura a través de la innovación y participación. Hola chicos, a continuación vamos a estudiar las dos perspectivas que tiene la cultura. La primera es que considera al sujeto como un ser con capacidad de crear cultura y la segunda es que es considerado ser cultural. Antes de profundizar en estas perspectivas, debemos tomar conciencia de que el ser humano es capaz de producir, modificar y comunicar la cultura con lenguaje simbólico, debido a su competencia creativa.
Posteriormente profundizamos en estas perspectivas. En primer lugar, la perspectiva evolucionista nos dice que a lo largo de la evolución se puede considerar el lenguaje como manifestación simbólica, considerándose en situaciones iniciales como objeto de supervivencia y que se fue transformando en un sistema de comunicación. Por ello, es necesario un aprendizaje y una formación cultural para comprenderlo. En segundo lugar, la perspectiva conservadora nos dice que la cultura es lo que se aprende y lo que se transmite a través de la educación. Por ello, el medio de transmisión es la educación. A continuación, vamos a relacionar al ser humano con la cultura y la educación. El ser humano con la cultura desarrolla la energía adaptiva que encierra su naturaleza biológica, transformando el medio ambiente. Esto quiere decir que el ser humano tiene la capacidad de transformar su entorno para satisfacer las necesidades que tenga en cada momento. Esto se relaciona con estos puntos que encontramos aquí. En primer lugar, el ser humano es un ser cultural, tiene la capacidad para adaptarse a la vida social y adquiere una herencia cultural. También se incluye a un mundo que le permite ofrecer los medios necesarios para satisfacer las necesidades culturales. Bien, chicos, pues como hemos visto anteriormente, estos procesos están muy relacionados, ¿vale? Y por tanto, la cultura y la educación se necesitan mutuamente. Ambas tienen el mismo objetivo, que es la mejora del ser humano. Lo que se transmite a través de la educación es la cultura, y la cultura sin educación no perviviría. Por ello, son procesos y resultados. Bien, pues ahora vamos a señalar dos procesos muy importantes que ponen en marcha la cultura para llevar a cabo sus propósitos. Estos son la enculturación y la aculturación. El primero es un proceso por el cual las generaciones adultas inducen a las jóvenes a constituir el esqueleto de la socialización. Cuando esta dinámica rechaza el modo de enseñar la propia cultura, recibe el nombre de etnocentrismo cultural. Mientras tanto, el relativismo cultural defiende que toda manifestación cultural es digna de ser adquirida y aprendida. Vale. El proceso ahora de aculturación es un proceso por el cual distintas culturas sufren modificaciones originando nuevas formas culturales, y cuando esta dinámica pierde las señas de identidad, al ser asimilada recibe el nombre de deculturación. Bueno, chicos, es hora de finalizar con la exposición, pero antes queremos destacar algunos aspectos que intervienen en el contexto de la educación. Hay muchos grupos étnicos que entran en competitividad cultural y dan lugar a formas de pensamiento y comportamiento en los sujetos, los cuales tratan de proteger los rasgos culturales propios. Estos pensamientos son los estereotipos, que son ideas fijas, estables y fundadas en lo que dicen los demás sobre las costumbres del alguien, solo por pertenecer a otra cultura. Estos son el componente de los prejuicios, que es un tipo de actitud y conductas aprendidas, tales como el afectivo y el comportamental. Este último está asociado a la discriminación, cuyo objetivo es identificar y excluir sujetos de otras culturas. Por tanto, el objetivo de la educación es erradicar conductas y aprendizajes basados en la intolerancia, la minusvaloración y exclusión de personas diferenciadas por pertenecer a grupos culturales distintos. Bueno, aquí concluye el trabajo. Esperamos que la presentación sobre la educación como hecho realizada por nuestro grupo os haya gustado y haya sido útil y sencilla para comprender la naturaleza del ser humano y la cultura. Posteriormente, tras la presentación del tercer grupo, realizaremos una actividad interactiva acerca de los contenidos tratados.